a todos. Vamos a trabajar un tema bastante complicado, que es la guerra ucraniana. Yo soy Juan Teixeira, muchos ya me conocéis, soy fotógrafo documentalista, y aquí está Pablo González, que es un compañero. Él es periodista freelance, trabaja principalmente para Gara y para NICE, que es la web de Gara. Y bueno, nosotros nos conocimos estudiando el máster del Correo en la Universidad del País Vasco, y desde entonces hemos estado pues, en Kosovo, Irán, Georgia y otros países intentando hacer periodismo internacional, aunque es bastante complicado hoy en día. Pablo es uno de los mayores entendidos, yo creo, a mi entender, sobre el tema de la guerra ucraniana hoy en día aquí en España. Está mal que lo diga yo, y sobre todo estando él aquí al lado, que después se crece, pero realmente lo creo, porque es una persona que ha estudiado filología eslava, le interesa muchísimo el tema desde pequeño, conoce la historia de las antiguas repúblicas soviéticas, es una persona que realmente está muy interesada en el tema y sobre todo ha estado en muchísimas ocasiones ya en Ucrania. En el último año y medio ha estado unas 10 veces, ¿no? Más o menos, y conoce un poco la realidad desde los dos bandos. Yo creo que es el único periodista español que ha estado incrustado en batallones en ambos bandos. Ha estado en el batallón somalí, en el bando prorruso, yo también estaba con él. Ha estado también en el batallón Aidar, con el ejército ucraniano. Ha entrevistado a muchísima gente en Ucrania, de ambos bandos. Y bueno, creo que tiene una idea bastante general de lo que es el conflicto. Por eso es bastante interesante tenerlo aquí. Primero, me gustaría también dejar claro que nosotros no tenemos ningún tipo de interés, ni tenemos un posicionamiento claro en uno u otro bando, porque esta es una guerra, digamos, que a nivel mediático es bastante extremista, digamos. Es muy fácil catalogar a la gente en pro-ruso o pro-occidental, y yo creo que no es correcto, porque ninguno de los dos bandos, digamos, tienen toda la razón, ni mucho menos, sino que hay un montón de factores, tanto internos como externos, que son muy difíciles de entender. A nivel interno, pues estamos hablando de sociedad, economía, una historia de un país que es bastante compleja, y a nivel externo, pues es un territorio bastante importante a nivel geoestratégico. Hay muchísimos intereses, tanto desde Estados Unidos y Europa como de Rusia, eso es innegable. Hay muchísimos intereses económicos por el medio también, pues tema de gasoductos, tema de tierra cultivable y muchos otros. Entonces, realmente, todo lo que se ha ocasionado alrededor de Ucrania y que hoy en día han derivado en lo que nosotros consideramos que es una guerra civil, está propiciado por muchísimos factores que es muy difícil medir y entender para comprender lo que es la guerra ucraniana en general. Después también es difícil comprenderlo por la falta de información que hay, sobre todo hoy en día, en este tema. Para el ciudadano medio, que se informa simplemente pues, a través de medios de comunicación de masas, como es lo habitual y lo normal, pues es realmente difícil hacerse una idea general, porque es una información muy sesgada la que nos llega. No digo que se mienta, pero sí se dicen algunas cosas y otras no, se dicen medias verdades. Es un tema realmente complejo y nosotros estamos posicionados en uno de los bandos, por lo tanto, la información que nos está llegando es bastante ligera, digamos. Entonces, bueno, Pablo va a intentar hacer hora y media, la verdad es que no da para mucho tampoco, pero bueno, Pablo va a intentar hacer un recorrido para intentar comprender esta realidad. Va a empezar un poco pues, explicándonos un poco las líneas generales del país, después por qué se generó todo esto, que la chispa que encendió todo fue el Maidán, supongo que a todos os suena, y después pues, ya fue degenerando la guerra en el este, sucesos como el de Odessa, el avión, pues han pasado un montón de cosas que han ocasionado, digamos, una realidad muy cruda, sobre todo para el país, para Ucrania. Es un país que tenía, digamos, unas altas expectativas y que en el último año las ha mandado a la mierda, por hablar claro. Es un país que ha retrocedido muchísimo en poco tiempo y que tiene unas perspectivas de futuro muy complicadas. Entonces, bueno, vamos a darle paso a Pablo. Si tenéis alguna duda, por favor, apuntarla, y al final dejaremos media hora para poder hablar y resolver cualquier duda. Y bueno, os dejo con Pablo, que es el que controla más sobre el tema. Buenas tardes, agradecer esta oportunidad de poder dar esta charla, de poder explicaros el conflicto ucraniano. Lo que ha dicho Juan, que sea participativo, las dudas que tengáis al final, que haya preguntar, y intentaremos pues, responder al máximo de preguntas. Y
Y vamos un poquito con Ucrania. Ucrania es una nación eslava que se independizó en el estado actual de la URSS en 1991. Ahora rondará unos 42 millones de habitantes, con Crimea 44, si contamos Crimea. Y por lo tanto, en población y en tamaño es un país parecido a España. Es un poquito más grande, bueno, una quinta, una sexta parte más grande. Ucrania siempre ha estado entre este y oeste. Ucrania es, si cogemos la palabra en ucraniano o en ruso, es algo en el borde, o al borde, Ucrania. Entonces viene de ahí, ¿no? Se consideraba territorio fronterizo. Y este territorio fronterizo siempre ha estado en disputa, siempre ha estado entre este y oeste. Lo que vemos ahí es Zaporozhye y las Sich, los territorios cosacos, que es el único referente de Estado o Estado embrionario que podemos considerar plenamente ucraniano sin intervención rusa. Este protoestado, por decirlo de alguna manera, existió entre el Imperio Ruso y la Unión de Polonia y Lituania. Estuvo tentado hacia los dos lados. Al final se acabó decantando por el Imperio Ruso, pues, por diferentes motivos, entre ellos el religioso, porque los ucranianos son en su mayoría ortodoxos. Este estado pues, se integró en el estado del Imperio Ruso y Ucrania no volvió a ser independiente hasta menos un pequeño intento después de la Primera Guerra Mundial como estado hasta 1991. Pero el nacionalismo ucraniano, aparte de coger la referencia de los cosacos de Zaporozhye, el nacionalismo ucraniano actual nace en el Imperio Austrohúngaro, en la región de Galicia, la Galicia austrohúngara, del siglo XIX. Nació como un proyecto para crear ciertos problemas, digamos, en los territorios fronterizos del Imperio Ruso. Entonces, este es el nacionalismo que nace un poco artificialmente, quizás en ese momento, pero que sí se desarrolla y del que sí sienten como suyo muchos ucranianos. Y entonces quizás esa es una de las claves para entender que Ucrania está esta división entre este y oeste. Ucrania se independiza en 1991 y va teniendo diferentes presidentes. Kravchuk, el primero, era de la parte occidental de Ucrania, Kuchma, el siguiente era de la parte oriental. Entonces cada uno iba acercando el país hacia un lado o hacia otro. Después viene Yushchenko, parte occidental. Después viene Yanukovych, parte oriental otra vez. Esta balanza acabó de romperse en 2013, a finales de 2013. A finales de 2013, cuando Ucrania tenía que firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, finalmente el presidente decidió no firmarlo por motivos económicos, por presiones rusas, lo cual, aparte de la población, no gustó, aparte de, digamos, a los socios occidentales tampoco se gustó, y se organizó el Maidán, que es plaza en ucraniano, por el Maidán de la Independencia, el Maidán Nezalezhny, que es la plaza central de Kiev, donde se concentraron las protestas. Las protestas, en un principio, eran unas decenas de opositores, principalmente políticos, eso hay vídeos de todo esto, y después se les fue uniendo más gente. Y esa gente, aparte de pedir el acuerdo de asociación europea, aunque lo interpretaban un poco erróneamente, porque el acuerdo de asociación con la Unión Europea no daba visados, no era un paso previo al ingreso de Ucrania en Ucrania. Ese acuerdo de asociación no daba ningún derecho a los ucranianos de acceder al espacio europeo, a la Unión Europea. No iba a darles visados, no era un paso previo al ingreso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene acuerdos similares con países pues, como podría ser Chile, podría ser Túnez, y no por eso ninguno de esos países va a ingresar.
Ello, a los ucranianos, sobre todo durante el Maidán, algunos políticos y activistas europeos y occidentales se lo dieron quizás, cosa que nos echan en cara ahora, se lo dieron a entender como que eso era diferente, como que sí era un paso previo, lo cual, bueno, fue una mentira y ahora quizás también estamos pagando los platos rotos de eso. Las protestas en el Maidán tenían una carga bastante parecida, en cierto modo, a lo que había aquí en Madrid, ¿no? En otras ciudades, unas protestas contra la clase establecida por los cambios, pero poco a poco fue utilizada en contra del gobierno por las fuerzas opositores, que no dudaron en utilizar grupos de extrema derecha o otros de fútbol, pues como soldados de a pie para enfrentarse con la policía y hacer provocaciones. Todo ello estalló a finales de febrero del 2014, cuando la oposición había llegado a un acuerdo de unas elecciones anticipadas con el entonces presidente Yanukovych. Unos francotiradores desconocidos mataron cerca de un centenar de personas en Kiev. De ese centenar de personas, un tercio, quizás un poco más de un tercio, eran policías, que eso tampoco nadie lo dice, no eran todos protestantes, manifestantes. Ello llevó a Yanukovych en un ataque de pánico a huir del país, se huyó a Rusia, y a los opositores, mediante el uso de la fuerza en la Rada del Parlamento, nombraron un nuevo gobierno, un gobierno provisional, a todas luces y técnicamente un golpe de Estado. Se quitó a un presidente elegido democráticamente para poner en su lugar a unas personas que habían perdido las elecciones anteriores. Creo que es uno de los temas que aquí tampoco se ha tratado prácticamente nada en los medios de comunicación españoles, y es que aquí, los españoles y occidentales en general, es que nunca se ha dicho golpe de Estado. Y si vemos, digamos, lo que es la definición de golpe de Estado, pues la verdad es que cumple uno a uno los requisitos para que esto fuera un golpe de Estado. Sin embargo, aquí se ha negado, o sea, no es que se haya negado, es que nunca se ha hablado de cambio de Estado, de golpe de Estado, se ha hablado de cambio de gobierno, se le ha llamado de muchas formas, pero nunca golpe de Estado. Entonces creo que es uno de los problemas también que tenemos hoy en día en el periodismo, y es que no se llaman las cosas por su nombre. Creo que es bastante importante. Sí, en otros países con unas elecciones más o menos libres, muchas veces la sociedad libre, lo que nosotros nos autodenominamos mundo occidental sobre el mundo libre, no lo reconoce. Pero bueno, eso es al final, bueno, son nuestros gobernantes, nosotros les tocamos y nosotros sabemos. Este caso, el de los francotiradores, por cierto, se acusó a la policía, a las fuerzas de Yanukovych, se dijo que se haría una investigación, como a día de hoy no se ha hecho ninguna investigación, no se ha detenido a nadie. Los propios diplomáticos europeos, en unas conversaciones privadas que se filtraron, Catherine Ashton con el ministro, no me acuerdo si era el ministro de Finlandia o de Estonia, ¿no? Con Pare. Ellos hablaron y reconocieron abiertamente que había indicios de que detrás de los francotiradores estaba alguien de los que llegaron al poder, alguien vamos a llamarlos golpistas, ¿no? O los opositores en su momento. Pero bueno, no se ha hecho ninguna investigación, no se ha detenido a nadie, ningún policía tampoco, porque si era tan claro que disparaban los policías, pues bueno, pues lo podían haber hecho, pero bueno, no se ha detenido a nadie. Yo personalmente me recorrí en los días posteriores todo ese espacio, que es, bueno, está detrás del Hotel Ucrania y al lado, y las posiciones donde las que se dijo que disparaba la policía era imposible. Pues simplemente es una calle que va recta y de repente empieza a bajar. Hay un ángulo que no hay visión directa de fuego. Y había muchísimos árboles que se talaron en muy poco tiempo con proyectiles que, pues, desde diferentes posiciones. Bueno, al final yo no soy un experto en balística ni nada, pero bueno, se veía claramente que había varias direcciones de fuego. Entonces esas varias direcciones de fuego, digo yo que se podría investigar. Pero bueno, el gobierno ucraniano en aquel momento no lo hizo y el gobierno electo tampoco lo ha hecho. Y Yanukovych huye del país. El Parlamento lo coge la Rada, el Parlamento ucraniano lo coge la oposición, forma un gobierno de transición, un gobierno, bueno, que en ese momento, si cogemos con los votos en mano, no era muy representativo, pero bueno, ellos cogen el poder en el país con el uso de grupos de extrema derecha que intentan mandar
a Crimea. Hay un intento de estos grupos, algunos dicen que fue provocación de las fuerzas especiales rusas, de controlar el Parlamento de Crimea, pero ello lo único que provoca es que a las pocas horas salgan hombres armados sin identificación por toda Crimea. Bloquean, como supimos después, en el momento los que estábamos sobre el terreno ya lo vimos claro, eran el ejército ruso, que ayudado de la población local hizo un acto de agresión clara contra el Estado ucraniano. Simplemente los soldados rusos que técnicamente estaban legalmente, según los acuerdos internacionales, en Crimea, bloquearon todas las bases ucranianas y en un récord de 2 semanas se organizó un referéndum. Esa intervención rusa es ilegal, a todas luces. Viola, pues, por lo menos, si no leyes internacionales claras, viola la ética. Pero el resultado de esa agresión, un referéndum popular, moralmente, yo que estuve ahí sí lo apruebo, porque la población local expresó su voluntad, y su voluntad era clara. Y, por ejemplo, uno de los casos más claros que muestra esa voluntad es que los propios soldados ucranianos destinados en Crimea, más del 70% se han quedado a servir en el ejército ruso. No han querido volver a Ucrania ni han querido hacer nada con Ucrania. Los que se han ido, en su mayoría es porque no eran de Crimea o porque tenían familiares a su cargo en Ucrania y no tenían otra elección. Bueno, ocurre esto, el ejército ruso, la población local con el ejército ruso se declaran independiente de Ucrania, en tiempo récord ingresan a la Federación Rusa y en otras regiones empiezan movimientos similares, solo que sin el apoyo del ejército ruso. Empiezan en las regiones de Kharkov, Odessa, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Kherson, Lugansk y Donetsk. Quizás en alguna mano, ¿de acuerdo? En Sumy creo que también había un movimiento. Y empiezan manifestaciones populares, no tanto a favor de unirse a Rusia, sino en contra del gobierno de Kiev. Porque claro, esta gente había votado a un presidente, había votado a un gobierno, y viene, digamos, la otra parte del país, lo echan y le devuelve el Estado. Entonces, claro, esta gente se sienten que no son representados por esa gente y sienten que no quieren cumplir. Entonces, en un primer momento se habla de federalizar Ucrania. Es decir, que el Estado siga unido, pero cada uno un poco por su lado. La respuesta de Kiev es totalmente contraria. Se da orden a la policía de disolver todas estas manifestaciones. En muchas ciudades la policía no acata las órdenes porque los policías son locales y ellos dicen que no van a hacerlo. Entonces, por ejemplo, en Donetsk y Lugansk no hubo manera, en Kharkov no hubo manera, en Odessa no hubo manera, en Dnipropetrovsk sí funcionó, pero bueno, eso es una historia aparte, eso es también el oligarca local ayudó. Y donde no lo consiguieron, mandaron ultras de fútbol como el caso de Odessa, que es si no sé si lo sabéis, había un campamento estilo Maidán en el centro de Odessa y varios centenares de ultras de fútbol arrinconaron a esa gente, los metieron en el edificio, a la casa de los sindicatos y los quemaron vivos. Un crimen terrible. Nuevamente, no hay investigación, no hay nadie condenado. Y eso que hay imágenes del caso con gente claramente identificable que se podría investigar en muchísimos hilos, cero investigación, pero bueno, ese es otro caso. Con este panorama, en Donetsk y en Lugansk, varios hombres armados y milicias populares toman los edificios gubernamentales. Estuve ahí, la mayoría de esa gente eran locales. Había unos pocos voluntarios en Sloviansk, que son los famosos hombres de Strelkov, que esté interesado lo puede ver en internet, hay bastante información sobre ello. Quedan unos cuantos nacionalistas rusos venidos desde Rusia, pero la mayoría eran locales. Lo sé porque eso, entre otras cosas, esos locales en Donetsk, a principios de abril, a mí me atracaron. Pero bueno, que no debería tener demasiada simpatía, pero al final, bueno, el trabajo periodístico es el trabajo periodístico.
Y esta gente ocupa los edificios gubernamentales de la misma manera que se hizo en Kiev. Pero Kiev reacciona de manera violenta. Como la policía no quiere acatar las órdenes, manda al ejército. Y es cuestión de tiempo a que se producen los primeros enfrentamientos. Los primeros enfrentamientos, además, no son demasiado favorables a las fuerzas de Kiev porque los soldados simplemente se niegan a luchar contra la población civil. Eso, yo estuve cuando los rebeldes tomaron los primeros blindados. Los cogieron en Kramatorsk, simplemente porque la población local, hombres, mujeres, niños, rodeaban los blindados y no les dejaron moverse. Los soldados no dispararon ni quisieron atropellar a esa gente y simplemente rindieron sus vehículos. También ayudó que esos soldados llevaban bastante tiempo desplegados, varias semanas desplegados en campo abierto y no se habían duchado ni habían comido demasiado, porque el gobierno de Kiev, a falta de dinero, pues tampoco se preocupaba demasiado. Ahora empieza a preocuparse un poco más por sus hombres. Entonces, esos hombres lo primero que hicieron al llegar a Sloviansk, desde Kramatorsk, se fueron a duchar y les dieron de comer. Esto duró poco. Al ver que el ejército no funciona demasiado bien, Kiev creó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional estaba compuesta y está compuesta por batallones voluntarios. Muchos de esos batallones los formaban gente del Maidán, gente, pues, activistas. Algunos de esos batallones los formaban activistas del Maidán, de organizaciones como Pravi Sector, Sector Derecho, a todas luces neonazis, de Svoboda. Son minoritarios. A pesar de todo lo que se puede decir, son minoritarios, pero sí son muy activos. Por ejemplo, Pravi Sector, que integra ahora el DUK, el Dobrovolchesky Ukrainsky Corpus, el cuerpo ucraniano voluntario, es minoritario, pero sí es de las formaciones voluntarias de los más activos. O por ejemplo, el batallón Azov, que también es de ideología nacional socialista, por decirlo de manera suave. Y estas unidades, a pesar de ser minoritarias, sí han demostrado ser muy importantes para el gobierno de Kiev, porque incluso se han utilizado como refuerzo o como bloqueo de unidades de ejército para empujar un poco a los hombres a combatir. Empiezan los combates en la zona de Sloviansk, en todo el Donbass. Al principio los ucranianos son un poco pasivos, pero bueno, al final la cantidad de hombres, equipamiento, hace su trabajo y empiezan a avanzar. Por todo el Donbass, intentan rodear y por toda la frontera rusa, y según van avanzando, la población también se va uniendo cada vez más a las milicias, porque a la gente pues, no le hace mucha gracia que tu propio ejército venga a bombardear tus ciudades, venga a decir qué es lo que tienes que hacer. Según las milicias que van teniendo cada vez más gente, también van recibiendo, eso está clarísimo, apoyo logístico, sobre todo en armamento desde Rusia. Bueno, supongo que nadie iba a esperar que, llegando a la frontera de la guerra a la frontera Rusia no iba a hacer nada. Entonces, Rusia manda armamento, manda alimentos, manda equipamiento a todos estos hombres. Con armamento y equipamiento, el ejército ucraniano empieza a sufrir serias derrotas. Hubo la frontera, hubo Ilovaisk, hubo varios casos, y creo que fue en septiembre de 2014, para la guerra se firman los primeros acuerdos de Minsk. Se firman los primeros acuerdos de Minsk porque el ejército ucraniano estaba sufriendo derrotas, veía que no podía conseguir una victoria militar rápida, se para y bueno, tenemos combates de baja intensidad relativamente hasta... ¿Cuándo la guerra volvió a estallar en enero. Para entonces Ucrania ya tenía presidente, lo eligieron en mayo, Petro Poroshenko, que es un país que había luchado contra los oligarcas, tenía de nuevo de presidente a un oligarca. Un país que había luchado contra el partido de las regiones, que era el partido de Yanukovych,
tenía de presidente a uno de los fundadores del Partido de las Regiones. Bueno, eso es solo para ver que la voluntad popular no es que se haya respetado demasiado, que no se ha respetado nada. También tuvimos nuevo parlamento por las elecciones de octubre, cuando estuvimos, más o menos con la misma gente que dio el golpe de Estado, porque a los demás no les dejaron presentarse o simplemente, bueno, las clasificaciones no fueron masivas, pero bueno, si no te puedes presentar tampoco, si todos los candidatos son de tu gusto, no tienes por qué cambiar demasiado. Y con esto, el Donbass también hubo elecciones, también eligieron sus cargos. Se llega a enero. En enero, el ejército ucraniano vuelve a intentar hacer una ofensiva. Fracasa y pierden el aeropuerto, más tarde pierden también de Balsevo y se firman los acuerdos de Minsk II. Cada vez que el ejército ucraniano sufría una derrota, se firma un acuerdo de Minsk. Es una manera que tienen de parar la guerra. Mediante eso, la comunidad internacional también empezó a presionar a Rusia con las sanciones y estoy presionando un poquito ya. Hasta este momento, de todas maneras, tampoco se hablaba de guerra. O sea, esto no fue en ningún momento una guerra sobre el papel, sobre todo para Ucrania y para Occidente, sino que era una operación antiterrorista, que es algo realmente curioso también, porque es un Estado, un gobierno que está luchando contra su propio pueblo a través de una operación antiterrorista. O sea, es una situación que no tiene ni pies ni cabeza hasta que llega ese momento y la gente pues ya empieza a hablar un poquito más de guerra. Hoy en día todavía hay quien dice que no es una guerra civil, nosotros consideramos que sí. O sea, es el programa de definición aquí, más que todo. Ese problema de definición viene también a raíz de que Ucrania, al no conseguir esta victoria rápida, está sufriendo económicamente muchísimo. Los precios en Ucrania han subido, la moneda se ha caído, pasó de pagar 8 hryvnias, que es la moneda nacional ucraniana, de pagar 8 hryvnias por dólar cuando empezaron todos los disturbios del Maidán, ha llegado a estar casi a 30 hryvnias, aunque ahora se ha estabilizado sobre las 22. Es decir, el poder adquisitivo sobre productos extranjeros ha caído casi 3 veces los ucranianos. El paro ha subido, las exportaciones se han precipitado porque las exportaciones iban a Rusia. Además, la mayor parte de la industria está concentrada en el Donbass, es decir, en la zona de guerra, que era la zona más industrial. Entonces, la economía ucraniana ha entrado en caída libre. Ha entrado en caída libre y si los créditos que da el Fondo Monetario Nacional y el Banco Mundial se hubiera declarado ya en bancarrota el Estado. Pero esos créditos no se dan a estados que están en guerra. Entonces, por mucho que Ucrania esté en estado de guerra civil, no se da. ¿Y por qué es guerra civil? Pues bueno, es una discusión que se tiene mucho. A mí, el comandante del batallón Aidar, que es un batallón salido del Maidán, de activistas, uno de los batallones más famosos, me clasificó la guerra que sufre Ucrania de 3 niveles. Para empezar, es una guerra civil, eso está claro. Son gente de una parte, no está por todo el país, pero sí es una guerra civil, concentrada en el Donbass. Son una parte del país contra el otro, que le está intentando imponer una idea. Eso es indudable. Por otro lado, según él, también es una agresión extranjera. Bueno, teniendo en cuenta que llegan armas desde el extranjero, llegan voluntarios desde el extranjero a ambos bandos, también podemos decir que ciertamente es una agresión extranjera. Por hacer un símil, podríamos decir que la Guerra Civil Española también participaron voluntarios brigadistas por un lado y participaron tropas alemanas y tropas italianas por el otro. Y aparte de todo ello, está el problema de fondo. Lo que originó el Maidán, lo que originó las protestas también de Donetsk, Lugansk y otros lugares. Es una guerra de clases, porque Ucrania lleva 20 y tantos años en poder de unos oligarcas que no miran por el bien del pueblo y miran solo por el bolsillo propio. Entonces, podemos clasificar esta guerra de 3 niveles. Guerra civil, porque responde perfectamente a la definición que puedes encontrar en cualquier lugar, en Wikipedia, en el
escenario a lo que es una guerra civil. Podríamos también clasificarlo como una agresión extranjera, aunque bueno, con matices, y responde también a una guerra de clases. Aunque ese tema esté parado ahora, los ucranianos siguen deseando cambiar. Vale. ¿Y quién hace esta guerra? Por el lado ucraniano, como ya hemos dicho, participa el ejército ucraniano, no con muchas ganas, y después de las pérdidas en hombres y materiales cada vez con menos ganas, no reciben dinero, no reciben después las pensiones que les tocan. Hay casos, por ejemplo, de soldados ucranianos que constan como que se han resfriado, son casos reales, soldados ucranianos que se han resfriado en unas maniobras en Kharkov y han perdido pues, una pierna o un brazo, las dos piernas. Entonces esta gente que se supone que ha estado de maniobras, se ha resfriado y ha perdido las dos piernas, no recibe la pensión. Estos casos van a aumento. En la sociedad ucraniana cada vez hay más descontento, pero bueno, parece que al no haber apoyo financiero no se consigue organizar un Maidán. Hace poco hubo un intento de hacer una protesta en el centro de Kiev, la disolvieron a golpes, una cosa que tanto criticaban de Yanukovych en su momento. También hacen los batallones voluntarios. Los batallones voluntarios, con eso hay mucha polémica. No todos son nazis, ni mucho menos. Muchos de esos batallones están compuestos por ucranianos nacionalistas, patriotas, o como lo queramos llamar, que luchan por su país, con una idea que podemos decir, bueno, pues estar muy equivocados, pero no, quizás no somos quienes, pero sí hay unos cuantos pocos batallones que son minoritarios. Hay creo que 30 batallones voluntarios y unos 5 o 6 sí son de extrema derecha, y sí han cometido crímenes graves de derechos humanos. Crímenes de derechos humanos contra los derechos humanos que por aquí no hemos oído demasiado. Parece que los derechos humanos en Ucrania se han ido respetando hasta que la semana pasada disolvieron a golpes el Gay Parade. Entonces todas las organizaciones internacionales pusieron el grito en el cielo de los derechos humanos en Ucrania. Pues ¿cómo puede ser que disuelvan en Kiev la marcha a favor de las minorías sexuales? Se ha ignorado el bombardeo, el asesinato de la población civil. Se ha ignorado que Kiev ha cortado el grifo de las pensiones a todo el Donbass ocupado. Porque según Kiev, ese territorio es suyo y esa población son ucranianos. Pero mientras no estén en su poder, no merecen recibir las pensiones que se han ganado. Este es un tema también muy difícil para la población civil, porque hemos estado con casos, hemos hablado con jubiladas en concreto en Donetsk, que no recibían ningún tipo de pensión, ningún tipo de ayuda, y su casa estaba siendo habitualmente bombardeada o recibía impactos de metralla y demás. Entonces estaban viviendo en un sótano directamente, sin ningún tipo de ayuda externa, sin ningún tipo de ingreso y solas, 2 personas. Y como ellas hay una situación muy grave de muchísima gente que está en esta situación. O sea, que es una crisis humanitaria prácticamente, se podría decir que es una crisis humanitaria para gran parte de la población civil en el Donbass, principalmente. La población que vive todavía en territorio ucraniano vive bastante peor, tiene problemas económicos y demás, pero no está para nada en la situación de crisis que vive la población del Donbass. Del Donbass rebelde, porque de los 6 millones de habitantes que tenía el Donbass es las regiones de Lugansk y Donetsk juntas, quedan aproximadamente la mitad, unos 3 millones, y de esos 3 millones, un tercio, quizás un poquito más, son jubilados. Porque, bueno, todos los que tenían familia, los que pueden hacer algo, muchos han ido, pero los jubilados no tienen muchos a dónde irse, ni tienen por qué irse de sus casas. Vale que los bombardeos, vale que se los cortes de electricidad, pero claro, ellos dicen, nosotros que hemos pagado ya, nos hemos ganado la pensión, pero bueno, esa pensión Kiev se la ha denegado sistemáticamente. Se la ha denegado en parte también para ahorrarse el dinero, porque bueno, las arcas de Kiev no es que estén demasiado llenas. Y todos estos casos los hemos visto, los hemos conocido. Bueno, algunos casos nos han hecho públicos, bueno, como fotos de niños sin
sin brazos, sin piernas y otras barbaries. Y en parte no se ha conocido porque este conflicto, aparte de todo lo demás, es una tremenda guerra informativa. Es una tremenda guerra informativa en la que hemos visto niveles de enfrentamiento que yo creo que no se alcanzaban desde la Guerra Fría, seguramente. Porque nada ha despertado tanta polémica entre los medios y tal choque, ninguna Siria, ningún Irak, ninguna incluso Yugoslavia. Y ello ha pasado en parte porque Occidente ha recibido una sorpresa desagradable, que es el uso de métodos propios por parte de otros países. En este caso, pues Rusia y demás. Y los medios rusos, principalmente, bueno, medios como Russia Today, un canal, han empezado a hacer lo mismo que hacía la CNN durante los últimos, pues, desde que se inauguró, ¿no?, la era de los conflictos televisados con Irak en el 91. Los rusos han empezado a hacer lo mismo que los estadounidenses, lo cual se ha considerado antidemocrático y demás. Y bueno, estamos viendo, que os veo distraídos, uno de los vídeos que hicimos, eso es el aeropuerto de Mersin, de fondo. Y este choque de propaganda, al final el usuario de allí es el que, por un lado, recibe muchísima información, pero por otro lado es tremendamente difícil filtrarla con el tiempo del que disponemos. Entonces nos hemos, digamos, dividido en áreas geográficas o en intereses políticos, lo que ha dicho Juan. La gente se ha dividido o eres prorruso o eres pro-ucraniano, no hay término medio. La gente no tiene información como para ser de término medio, porque los dos bandos bombardean, o es Putin un villano terrible o es Putin un salvador de la humanidad en montar un caballo blanco. No hay un término medio, que es un político más, como puede ser Obama o como puede ser Merkel. Para unos, Obama es el salvador y el defensor del mundo libre, para otros, pues muchísimos calificativos no demasiado amables. ¿Y qué queda en el medio? En el medio quedan unos pocos medios que intentamos hacer un poco de periodismo independiente, pero claro, nos perdemos en este enfrentamiento entre anglosajones que dominan y hacen muy bien la información y dominan este espacio informativo, y que nuestros medios muchas veces hacen un copy-paste, sobre todo pues porque no tenemos que reconocer, no somos un país rico, no tenemos dinero como para montar periodistas a nivel que lo mandan ellos. Nosotros tenemos dinero para enviar a 40 personas a cubrir un partido de fútbol con 50 cámaras, pero no tenemos dinero para enviar a 2 reporteros pues, a cubrir noticias internacionales. Es así, es el país que nos ha tocado vivir. Y la situación podría ser aún peor, porque podríamos ser como Ucrania, que el periodismo no hay, simplemente el periodismo como clase prácticamente, a mi manera de ver, y sin faltar a los compañeros ucranianos, no existe o es deplorable. Os pondré un ejemplo. Hace unos meses, yo cuando llegué por primera vez a Ucrania, como cualquier periodista, me suscribí en las redes sociales a todos los activistas ucranianos. Me suscribí desde la más de la extrema izquierda a la extrema derecha. Y los medios ucranianos me han llegado a citar a mí para dar noticias sobre sus propios políticos, porque ellos no lo siguen en Facebook o no lo siguen en Twitter. Yo me acuerdo que publiqué una foto de Dmitry Yarosh, que es un activista nacionalista de Private Sector. La publiqué porque la vi en su Facebook, la publiqué en Twitter y puse conseguido vía Facebook Dmitry Yarosh. Todavía me siguen haciendo retweets los ucranianos y medios ucranianos con esa foto. Ellos mismos no quieren mirar o no quieren buscar, entonces se dedican más a hacer fakes, informaciones falsas, informaciones exageradas, pues por ejemplo, de las enfermedades de Putin, de
de las victorias de Ucrania, de las derrotas de la selección, por ejemplo, rusa de hockey, pues eso es noticia de Ucrania. Es curioso que la mayoría de la gente que vive en Ucrania, o al menos con la que yo he hablado directamente en Kiev, viven un poco, digamos, al margen de toda esta realidad. No saben prácticamente lo que está pasando en el este de su propio país. Siguen creyendo que es una operación antiterrorista, pues que va a tener un final y va a volver a ser el país el que era. O sea, viven un poco todavía en una burbuja que da miedo cuando explote y se den cuenta de dónde están en realidad. O sea, creo que no son muy conscientes de la gravedad del asunto. No son muy conscientes y además ellos siguen pensando que están a las puertas de la Unión Europea. Que, bueno, acaban la operación antiterrorista, acaba la guerra y al día siguiente entrarán en la Unión Europea. ¿Y qué es la Unión Europea para ellos? La Unión Europea para ellos es, como a mí me preguntaron, se sorprendieron cuando yo dije que no era así, son 8.000 euros de ayuda del paro al mes, 8.000, no está mal. Y que cuántas personas tenemos limpiando la casa, y dije, pues tira, yo puedo vamos. Y claro, ellos realmente están mal informados y ese vacío de información es terrible porque lo que dice Juan, el día que se den cuenta de en qué, con perdón, culo se han metido, con la ayuda de todo el mundo, con la ayuda rusa, estadounidense, europea, será terrible. Según creo que hace un par de días, el gobernador de Odessa, que hablaremos de él un poquito más tarde, Saakashvili, ha comentado que Ucrania, incluso creciendo un 4% cada año, un crecimiento de 4%, para que os hagáis una idea, es un crecimiento de la rehostia para los estándares mundiales, pues que Ucrania creciendo un 4% anual, que ahora mismo está en caída, no sé si cayó el año pasado un 7% y este año va otro tanto para caer, tardaría 20 años en llegar a los niveles de Yanukovych. Yanukovych, el tirano sangriento, es el nuevo referente de bienestar en Ucrania. Ese año 2013 es el que se coge ahora como referente al que llegara algún día. Creciendo un 4%, si llegara frenando la caída y creciendo un 4%, dicen que tardarán 20 años en llegar. No lo sé, la verdad es que sinceramente lo dudo. Y lo dudo porque no creo en Ucrania. Creo en los ucranianos. Los ucranianos son buena gente, trabajadores, pueden hacer lo que quieran, pero la idea nacional de Ucrania, por lo menos tal y como era la Ucrania antes de noviembre del 2013, para mí simplemente no existe. No existe. Después de todo lo que ha pasado, después de todas las acusaciones, después de... ¿Alguien cree que ellos pueden vivir en un país unido? Yo lo pongo en seria duda. ¿Os imagináis viviendo, por ejemplo, en el mismo país que gente que os ha bombardeado, que gente que os ha menospreciado a nivel étnico, cultural y demás? Pues todo esto ha pasado en Ucrania. Pero el odio entre la población no era, pero ahora es. Y eso se ha creado con la ayuda de todos, con la ayuda de los medios de comunicación rusos, con los medios de comunicación occidentales y sobre todo con los medios de comunicación ucranianos, que por cierto no respetan mucho los derechos de autor. Y roban vídeos y fotos a gusto. Sí. Bueno, respecto a lo que decías también, decir que mucha de la gente que vive en la República Popular de Donetsk y de Lugansk no tenía, digamos, un odio previo ni unas ganas de ser independiente. Digamos que gran parte de esa población, ese odio se generó a posteriori. Es decir, cuando se dan cuenta de que su propio gobierno les está bombardeando y de que les está haciendo vivir su peor pesadilla, es ahí cuando la gente reconoce que no puede vivir en ese mismo país. Y yo, por lo menos, toda la gente con la que he hablado en Donetsk y en Lugansk está, o ya no sé hasta qué punto coaccionada, pero dice abiertamente que no van a volver a ser Ucrania. Y lo dicen totalmente convencidos, o sea, creen en ello, saben que no van a volver a ser Ucrania. Y sin embargo, en el otro bando, en el lado ucraniano, pues al revés, están prácticamente convencidos de que el país va a volver a ser el mismo. O sea, es una situación complicada. Y ese debate quizás que es el que se tendría que afrontar
de dividir Ucrania, ¿no? De oficializarla, por lo menos, afrontar unos referéndums con todas las garantías democráticas para que los ucranianos puedan decidir su futuro, ese debate no se está afrontando, pero no se está afrontando en ninguno de los dos lados. ¿Por qué? Porque ambas partes, en este caso Occidente y Rusia, lo quieren todo el pastel. Rusia utiliza a las repúblicas populares, las repúblicas autoproclamadas, o como lo queramos llamar, un poco también como el caballo de Troya en Ucrania, para poder seguir presente en el país y desestabilizarlo. Y Estados Unidos utiliza su poder económico y la necesidad de financiación de los dirigentes ucranianos en sus intereses propios, para seguir creando o manteniendo vivo este conflicto. Y los europeos estamos aquí. Bien, gracias. Sí. Porque los europeos, para que os deis cuenta, perdemos con esta guerra. Las sanciones, y con las sanciones, sobre todo nos golpean a nosotros, no golpean a Estados Unidos. El precio del gas para la Unión Europea pueda subir perjudica a la industria, sobre todo a la industria alemana, que depende de ese gas para producir. Que las exportaciones alemanas crezcan en precio porque tienen que amortizar ese precio del gas, beneficia a Estados Unidos. Entonces, son estos debates con el tema, por ejemplo, que está ahora del PIB, nadie lo sabe, nuestros medios de comunicación nadie lo habla, pero está ahí y no interesa. Son nuestros productores de hortalizas, que las sanciones rusas en números son bastante poca cosa teóricamente, pero han pegado fuerte. No sé en Galicia realmente, pero por ejemplo el País Vasco, en Navarra sí se han notado. Las producciones de cítricos en la costa mediterránea sí se han notado. El turismo sí se ha notado. Entonces, ¿realmente nos interesa todo esto? ¿Por qué? ¿Por Ucrania? ¿Para qué? Estos debates que nadie se hace, ¿no? El conflicto por la libertad de los ucranianos. ¿No eran libres los ucranianos? ¿Estaban oprimidos? ¿Por quién? ¿Por sus presidentes electos y su parlamento electo? Quizás por los oligarcas que sí nos vendían a nosotros y a los rusos el producto más barato y hacían negocio con su propio país. Pues este debate es el que los medios también evitan. Y llegamos al punto de qué espera Ucrania ahora, el futuro. El futuro es negro. La Unión Europea se fue por todos lados. La mayor parte de la población, los que han podido, se han escapado a Rusia y supongo que seguirán escapándose más, porque a pesar de toda nuestra buena voluntad, de toda nuestra predisposición, la Unión Europea a día de hoy ha puesto más controles en las fronteras con Ucrania. Los ucranianos, que tanto quieren ser europeos, no pueden venir aquí, pero por otro lado, ¿a qué van a venir aquí? ¿Tenemos trabajo para ellos? ¿Dónde? El 20 y pico % de paro que tenemos. ¿Tenemos dinero para levantar Ucrania? Si no tenemos dinero para levantar Grecia, que es un país bastante más pequeño, una economía bastante más de nuestro modo. Entonces, Ucrania, como nación, solo va a caer, en mi opinión, solo va a caer problemas. Entonces, hasta que no afrontemos el debate de qué es lo que se va a hacer con ello, y sobre todo lo dejemos quizás en manos de los propios ucranianos y no crearles esta semicolonia que se está haciendo ahora. Porque, no sé si lo sabéis, pero en Ucrania varios ministros claves son extranjeros. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, es de los países bálticos. La economía es ucraniana de origen estadounidense, es ciudadano estadounidense, estuvo trabajando en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Creo que había varios georgianos, no sé si algún ministro georgiano dimitió, pero otros están en cargos intermedios. El gobernador de la región de Odessa, que es la región más
junto a Kharkov con más sentimiento prorruso es georgiano, el expresidente de Georgia, que lo buscan en su país por todo un poco, ¿no? Desde corrupción hasta tortura a prisioneros en las prisiones. Y toda esta gente son educados en universidades de Estados Unidos. Podrían al menos estar educados en las universidades europeas. Iba a decir españolas, pero me he colado. Pero son educados en universidades estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo qué futuro va a haber ahí? Y todo eso pasa, no lo olvidemos, en la frontera con Rusia. Una Rusia que tampoco es que tenga libre de culpa o se esté defendiendo solo, porque bueno, todo el mundo sabe las armas, los voluntarios y otros temas. Rusia también participa en conflictos, pero bueno, creo que participar en un conflicto que está en tus propias fronteras es más lógico que la participación estadounidense, que manda también armas, aunque bueno, en menor cantidad a Ucrania. Y con esto llegamos a los casos, quizás comentamos lo del vuelo, lo de la baja, a los casos más polémicos. El avión derribado de Malaysian Airlines, el MH17, o después lo de ese lo hemos comentado. Lo del avión es otro caso que en nuestros medios no se habla ya. Cuando se estrelló el avión en los Alpes, el de Germanwings, ¿cuánto tardaron las cajas negras en hacerse públicas? 2 días, 3 días, no sé. Eso que se estrelló en las montañas y tal. Y bueno, pues, lo estrellaron, o sea, no explotó, o sea, se supone que el golpe era más violento. Las cajas negras del vuelo de Malasia llegaron a Londres, que no lo podemos llamar tampoco que sea pro-separatista. Llegaron a Londres al cabo de, no sé si 2 semanas o algo así, se prometió que a los 3 días se harían públicas las conversaciones. Seguimos sin tener noticias. Las conversaciones, porque podrían quizás estar dañadas, podemos tener una copia de las conversaciones con la torre de control, en la torre de control ucraniana de Dnipropetrovsk, que fue la que desvió ese vuelo no sé cuántos kilómetros más al norte para que pasara por el Donbass. No las tenemos. Son todo con teorías conspiranoicas, pero claro, al final son casos de estos que no prestamos atención y sí son utilizados para denunciar, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, pero claro, se caían por completo. Entonces, ese vacío de información, volvemos a traer lo del vacío de información. No tenemos aquí la información adecuada ni la pedimos. Pues no sé si tenéis alguna duda, me imagino que sí. Pues creo que es el momento para compartirla. Está todo claro al respecto. Gracias. Yo quería saber, antes has dicho que era prohibieron a los partidos en las elecciones de 2013, ¿no? No, en las elecciones del 2014. 2014, vale. O sea, ¿qué método utilizaron? Si utilizaron básicamente, los prohibieron por ley y los dejaron ir a votar, o sea, por de la variedad, ¿cómo fue? Variedad y de la buena. Al partido de las elecciones se prohibió. El Partido Comunista lo intentaron prohibir, pero por presiones internacionales no lo prohibieron. Simplemente sus listas en muchos sitios no les dejaron presentarse físicamente. En otros sitios, los ucranianos tienen un sistema mixto, que la mitad del Parlamento se elige por lista y la mitad del Parlamento es por distrito electoral. Entonces, el distrito electoral simplemente a muchos candidatos que no podían hacer campaña. Es como si no existiera. Se podían presentar los papeles, pero si aparecían en público, pues simplemente era golpe, colleja y para casa. Entonces es un sistema mixto. El partido de elecciones fue prohibido,
que se creó una especie de bloque opositor, pero con muchas menos gentes, y en otro caso, pues a la gente pues, la amedrentaron, la amenazaron y no le dejaron presentarse. Vale, luego, ¿en qué medios se está publicando esto? Luego también, ¿cómo te movías tu proyecto sobre ruso ucraniano? Y si os ha pedido rentable al final, ¿tiene un fixer o algo así? A ver, yo me ahorro el fixer porque yo estudié filología eslava y además estuve 2 años de Erasmus en Polonia. Entonces, eso ayuda, si no, pues rentable poco, o sea, justo. Hombre, hay que decir que la guerra da dinero, y a los periodistas también. Entonces, no es lo mismo ir a cubrir unas elecciones o hacer algo según qué viajes, que lo hemos hecho antes, pero no hemos tenido tanto reconocimiento mediático. ¿Y qué más? ¿No te lo habías publicado? ¿Dónde? ¿Dónde lo habéis publicado? Pues yo lo he contado más simplemente en Garanes. He hecho también algún reportaje para algunas revistas, pues para Saspica, que es el dominical de esto, para Marea y bueno, de todo un poco. Pues muchas gracias. A ti. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería plantearte algo con respecto a lo que antes habéis hablado, con respecto al futuro de la nación. ¿Cómo veis un poco la solución del país, con la Unión Europea ya mirando hacia otro lado, con las repúblicas independientes prorrusas o con protectorados rusas, con quizás mejor perspectiva que el propio país? El futuro de Ucrania es volver a la madre Rusia. La población que se quede en Ucrania puede sentir cierta envidia de los protectorados rusos porque tengan cierta mejor calidad de vida y puedan pues pensar que la idea del país independiente vuelva a ser imposible. ¿Cómo creéis que puede ser realmente la evolución? Gracias. Pues en mi opinión, Ucrania, como toda Ucrania, tampoco debe o puede ser en Rusia, porque hay que reconocer que parte del país tiene un sentimiento nacional que no es el sentimiento ruso, no es el sentimiento, es la gente que defiende a Bandera, defiende a Soskevich, defiende un tipo de nacionalismo ucraniano propio, diferente del nacionalismo o del camino conjunto con Rusia. Entonces, en mi opinión, la solución más correcta sería la ruptura del país, quizás no la ruptura drástica de un día para otro, porque está claro que una separación a la Checoslovaquia ya no es posible. Pero quizás una federalización y a la larga pues, hacer una federalización que pare la guerra y después ya veremos si con el tiempo puede encargarse de hacer un divorcio de la Checoslovaquia, pues estupendo. Si quieren hacer un proyecto de país común, en el que yo por ejemplo no creo, porque me parece que es imposible, pues bien, pero lo primordial sería ahora parar la guerra, porque la guerra, quieras o no, es la imposición de un nacionalismo contra el otro, y pues, entablar ese debate de la ruptura del país, porque está claro que no es una nación unitaria en la que puedan vivir juntos. Esto sería una situación, digamos, casi optimista, yo creo. Sí, no, sería para mí ideal. Lo que debería ser, pero yo, por ejemplo, lo que considero es que lo que creo es que, digamos, el este de Ucrania acabará siendo un estado fallido, con muchos otros que han seguido el mismo camino, y Ucrania pues, seguirá un poco en la misma línea, pero con una situación económica terrible. O sea, yo creo que le queda un largo camino por delante a este conflicto y la verdad es que no hay buenas perspectivas de que se vaya a solucionar pronto, ni mucho menos. Es que nos tenemos que hacer la idea de que Ucrania es una nación de 40 y tantos millones de habitantes que producía aviones, cohetes motores para cohetes para ir al espacio, coches, helicópteros, tanques, barcos. Tenía toda una gama de productos y todo ello integrado en el sistema económico soviético. Alguna cosa se ha modernizado, pero todo eso sigue orientado hacia el mercado ruso. Si cerramos eso, Ucrania, como hay un chiste, los ucranianos actualmente se están volviendo tan europeos que empiezan a defender todos los valores ecológicos, con lo cual pasan a ser una nación agrícola. Vale, eso es un chiste muy cruel, pero es que Ucrania a este paso se convertirá en una nación agrícola, pero es que es una nación industrial que ahora vale está de bajón, pero que ha sido uno de los centros industriales de Europa y del mundo para la construcción de muchísimas cosas.
Y todo eso, toda esa industria, sinceramente, yo no veo que, no me imagino que les vayamos a dar parte de la producción de Airbus a las fábricas ucranianas. No tiene pinta, ¿no? Además de que gran parte del poder que tenía Ucrania en este sentido se ha roto, porque gran parte de las empresas están precisamente en el este, y unas sin otras, sin haber una comunicación, se quedan huérfanas, digamos. Entonces eso hunde al país terriblemente. Lo único que le va a quedar, pues tiene una tierra muy fértil, eso no se lo va a quitar nadie, pero es que no les queda otra que volver a ser campesinos, yo creo. Y el producto, los alimentos son el bien más menospreciado hoy en día, como ha cambiado la cosa. Bueno, Pablo, yo continúo un poco con la intervención que estábamos teniendo antes de que empezase tu intervención. En los minutos previos, decir que, bueno, que la experiencia que yo tengo en Ucrania, sabes que es grande, porque fui uno de los pocos observadores internacionales en el referéndum de Crimea, pero también fui observador internacional en las últimas elecciones legislativas, no las del 2013, sino las anteriores. Las que, por cierto, aparte de que los observadores internacionales independientes, como era mi caso, todas las organizaciones que enviaron delegaciones, aprobamos la celebración de esas elecciones como limpias, transparentes y democráticas. Es decir, que esas elecciones donde salió elegido el Partido de las Regiones y de ahí salió otra vez el primer ministro Azov, porque hay que diferenciar el sistema presidencial de la Rada Suprema, pero básicamente acompañabas, la figura del presidente necesita el Parlamento para poder legislar, es una especie de semipresidencialismo, esas elecciones fueron completamente limpias y verificadas por todo el mundo. Por tanto, el gobierno de Yanukovych podría ser más corrupto o menos corrupto, pero era un gobierno a todas luces limpio, democrático. Perfecto. Segundo, en el origen del Maidán, en las protestas económicas y más, hay algunas matizaciones que me gustaría hacer a tu intervención, ¿no? Y que me parecen muy importantes, porque efectivamente lo que desencadena el Maidán es la no firma del acuerdo de asociación. Una semana antes, ninguna cancillería europea daba un euro porque ese acuerdo no se dejaría de firmar. Es decir, todo el mundo daba por hecho que Yanukovych iba a rubricar el acuerdo de asociación. De hecho, se estaba convocando una cumbre donde básicamente, una cumbre europea donde básicamente lo que se iba a escenificar era esa firma. Entonces, ¿por qué Yanukovych cambia en una semana de opinión? Es porque Yanukovych no era pro Unión Europea o pro firma del acuerdo de asociación. No, básicamente porque Yanukovych, por un lado, tiene esta situación económica que acabas de describir, es decir, la economía ucraniana pivota fundamentalmente en relación a la economía rusa, y además los rusos rompen la banca. Es decir, como es mucho más importante para ellos Ucrania que para la Unión Europea Ucrania, ellos ponen toda la carne en el asador. 15.000 millones. Aparte del crédito puente para financiar la maltrecha economía ucraniana, es el descuento del gas natural. Pero claro, yo siempre, mi tema de especialidad, que es la energía, la gente no entiende la importancia del gas natural en un país como Ucrania, porque no es solamente la producción eléctrica, que es importante también como consumo energético, sino el heating, las calefacciones, el sistema de, durante todo el invierno, cómo se produce calor para mantener las ciudades y los hogares calientes. Eso es un tema importante, y los descuentos del gas ruso, aparte de los tres gasoductos rusos que atraviesan toda Ucrania y los derechos de tránsito, era parte de la situación económica fundamental. Tanto más que no había tampoco posibilidades por parte alternativas a los ucranianos al gas natural ruso, porque no ha habido ningún país que haya montado una planta de licuado de gas. No existe a día de hoy, a pesar de todas las leyendas que se cuente sobre el fracking y todo esto de Estados Unidos. No, pero ya no solo con el fracking, es el licuado de gas, es la fórmula. Solo hay dos fórmulas de llevar gas a un país: a través de los gasoductos o a través de tener una regasificadora por gas natural licuado. Eso no existe ninguna en el Mar Negro. De hecho, hay una leyenda negra, que no sé si lo sabe aquí el resto de los asistentes a la conferencia, pero se nos vendió en España como un loco, un español, un loco, había engañado al gobierno ucraniano con una inversión de gas natural fenosa. Bueno, la información que a mí me consta en Kiev
es que ese proyecto de gas natural Fenosa para instalar una regasificadora existía. Nadie llega a un primer ministro, a un gobierno, a firmar un memorándum sin estar verificado, no son tontos. Ojo, con Ucrania. Bueno, lo que pasa es que hubo presiones rusas a través de la jefatura del Estado español, no actual jefe del Estado, sino del anterior saliente, y parece ser que esas presiones influyeron en la compañía Gas Natural Fenosa, que dio marcha atrás al proyecto de regasificadora en el Mar Negro. Eso también es una hipótesis que pongo encima de la mesa. En todo caso, eso es lo que yo creo que fue determinante para que Yanukovych se decantase por el lado ruso, es decir, que los rusos rompen la banca, ponen más dinero encima, hacen descuentos importantísimos del gas, ese es más importante. y no le quedaba otra alternativa. En tercer lugar, hablando del presente y del futuro. Yo si me extiendo con en tercer lugar, en todo caso, en relación a lo que creo que ellos son líneas rojas que no se van a dar marcha atrás, yo estuve ya 2 veces en Crimea desde que ha sido el referéndum. Crimea es irrenunciable, los rusos no van a dar marcha atrás. Ni la población de Crimea. Es que ellos, viendo lo que ha pasado en Ucrania, están santiguándose y diciendo que bien nos ha salido todo. Bueno, pero ahí hay una situación tremenda, porque hay muchísima gente que aún sigue, ya sabes que los rusos han dado 2 años para sacar el pasaporte ruso, o si no, te quedas con el pasaporte ucraniano. El problema es que hay muchísima gente que aún por razones familiares, etcétera, etcétera, tiene que cruzar la frontera, y a mí me contaban ahora en el último viaje en Crimea, en marzo, el pánico que tiene esa gente. Es decir, como llega a un control primero con un pasaporte ruso y después al siguiente control con el pasaporte ucraniano, y tiene miedo de ser detectado en territorio ucraniano con el pasaporte ruso, porque eso es poco menos. Me comentaba un caso de un tío de Yalta, que un amigo suyo se lo habían descubierto, no se había tenido más noticias de él, había desaparecido. Sí, no es métodos europeos. Efectivamente. Se están integrando. En todo caso, yo creo que este status quo ahora no le interesa a nadie, prácticamente a nadie. Y a mí me da la sensación, el anuncio de estos últimos días de los americanos de desplegar tropas en Polonia, en los Bálticos y demás, es una medida preventiva, porque yo creo que va a haber avances en las próximas semanas de los rebeldes. Y indudablemente irán por el sur, hacia Odessa, Kharkov. Va a haber avances. El status quo tampoco le interesa a Rusia, es decir, Rusia hasta le quiere quitar el Mundial de Fútbol. ¿Realmente crees que tienen fuerzas para poder hacer esa ofensiva? Sin lugar a dudas, vamos. Yo sin ayuda y apoyo ruso... Pero es que eso, por Dios, eso a estas alturas de la película nadie va a negar el apoyo ruso, es decir, la capacidad militar rusa. Igual que la capacidad militar del ejército ucraniano. Una involucración mucho mayor para poder tener esa ofensiva, y eso ya sería un valor. Pero vuelvo a insistir, es decir, ahora el agredido es Rusia, es decir, Rusia hasta se le quiere quitar el Mundial de Fútbol. Oye, hasta el señor Blatter se le ha cortado la cabeza porque no quiere quitar el Mundial de Fútbol a Rusia. Y eso es una situación, la crisis económica en Rusia también se está notando. Es decir, y es muy complicado también para Rusia cambiar su eje económico en tan poco espacio de tiempo. Es decir, tú tienes infraestructuras como la de exportación de gas natural, que son infraestructuras que tardan muchísimos años en ser amortizadas. Eso hace un daño a la economía europea tremenda. Por ejemplo, Alemania, solamente Alemania, en el Nord Stream, el gasoducto del norte de Europa, son 63 BCM por año. Eso es el consumo de España 2 veces. Está el llamado Europa 2 a través de Polonia y Eslovaquia. Es decir, hay unos intereses económicos brutales que dañan al conjunto de la economía europea, pero indudablemente a Rusia. No es fácil, no puedes montar nuevos trazados de gas natural a China de la noche a la mañana. Es decir, eso les obliga a ellos a mover. 24 años. Más necesitas. Mira, el proyecto de South Stream, que yo he trabajado en él, se invirtió más de 1.000 millones, se llevaba más de 7 o 8 años y se ha tenido que desistir, cuando era un proyecto de 17.000 millones de euros, que beneficiaba fundamentalmente a los Balcanes. Y no había un solo gobierno de los Balcanes que no lo quisiera. Pero oye, cuando tienes al embajador americano presionando al gobierno todos los días, pues al final acabas paralizando el proyecto.
Solo el último comentario, que es más bien la pregunta que quería hacer, es ¿cuál creéis que es el papel, por ejemplo, ya no de la Unión Europea, pero sino de los Estados, caso como Polonia, que tienen un papel más activo en esta crisis en el sentido de ser los más aguerridos defensores de las posiciones americanas en la Unión Europea, y mucho más con la pérdida del partido moderado, digámoslo así, del gobierno, de la presidencia de la República, y con la fuerza ahí de Kaczynski, que como buen nacionalista polaco odia a Rusia y por tanto va a ser un elemento desestabilizador en esta crisis. Bueno, muchas gracias y perdón por el... Unos problemas, o el mayor problema que le veo, porque ya os he comentado el papel europeo, es que no somos los Estados Unidos de Europa. Somos una torre de Babel, cada uno con sus intereses. Tenemos varios caballos de Troya de Estados Unidos, podemos tener algún caballo de Troya de Rusia, ¿no? Pues, quizás podría Eslovaquia o Hungría, pero sí, hay países que se están moviendo. Polonia tiene tanto interés en una Ucrania próspera, grande y fuerte como Rusia. Si por Polonia fuera, recuperaría su espacio, lo que consideraría, digamos, su proyecto nacional, que es la Polonia del mar a mar, ¿no? Del mar Báltico al mar Negro. Y entonces Polonia se está moviendo muchísimo. A Polonia le importa una mierda los derechos humanos o el futuro próspero de Ucrania. Polonia está mirando por sus propios intereses, y Polonia, bueno, es uno de esos países con aspiraciones grandes, supongo que un poco como todo el mundo, ¿no? Y se están moviendo muchísimo. Ellos son los primeros que han empezado a dar armas letales, es decir, armamento, no cascos o chalecos antibalas, cosas así. Son los primeros que empezaron a dar todo esto a Ucrania. Y claro, el armamento polaco también es tan difícil de detectar como el armamento ruso, porque es el armamento soviético de fabricación, todavía incluso soviética, ¿no? Es muy difícil diferenciarlo específicamente. Los polacos se están moviendo muchísimo, los bálticos se están moviendo muchísimo, y ese es el problema de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene una postura común, única, que mire por los intereses de la Unión Europea, de los Estados Unidos de Europa, ¿no? De algo que nos beneficie a todos, y así nos va. Pues todo lo que has comentado. Y aparte quería también, que tú has dicho el acuerdo de asociación, también quería señalar el por qué la Unión Europea quería tanto ese acuerdo de asociación con Ucrania. Ucrania tenía y sigue teniendo un acuerdo de libre comercio con Rusia. Es decir, los productos rusos y ucranianos van de un sitio para otro sin pagar tasas. Era, digamos, una especie de espacio económico único. Si se firmaba el acuerdo de asociación con la Unión Europea, Ucrania podría tener un espacio parecido con la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea podría traer todos los productos que quisiera a Ucrania, les pegaba una etiqueta de producto ucraniano y los exportaba automáticamente a Rusia. Rusia, Putin dijo desde el principio, oye, firmar lo que os dé la gana, y eso, que nosotros, en cuanto firméis eso, el acuerdo de asociación, o sea, el acuerdo de comercio con nosotros, lo cerramos, porque es que si no, los productos europeos empezarán por vuestro país a fluir hacia nosotros y nos van a hundir nuestra maltrecha economía ya de por sí no demasiado bullante. Y ese fue aquí la cuestión, una cuestión económica. Ya no entra en pasados, futuros, nacionalidades, tal, era todo economía, dinero. Entonces no. Y lo que decías tú también del gas. El frío que pasó aquí el colega en Kiev, cuando con, no sé, aquí serían menos 7, menos 6, y no hay calefacción en casa, se pasa una rasca terrible. Nosotros lo combatimos poniendo el aire acondicionado a calentar, pero el aire acondicionado y la electricidad ha subido, creo que un 70 y algo %, y es simplemente, bueno, aparte que la compra e instalación del aire acondicionado no es para todos los bolsillos en Ucrania. Después paga esa electricidad, que se está volviendo cada vez más cara, y que incluso según qué épocas de año te la van cortando 2 horas al día. Ojo, entonces son cosas técnicas, cosas pequeñas, la calefacción. Pues no veas el frío que pasa si no la tienes.
Hola. Hola. Yo vengo como madre preocupada. Vengo acompañando a mi hija a esta charla porque ella se irá en septiembre de Erasmus a Polonia y como es un país que está al lado de Ucrania, estoy muy preocupada. Entonces, No se ¿qué preocupe. me podéis decir? Que no sé, ¿a qué ciudad? Lublin. Lublin, en el este. No se preocupe. Yo estuve 2 años de Erasmus en Polonia y no creo que realmente llegue. Y si empieza la guerra y tal, le dará tiempo ese. Preocúpense por si no quiere volver. Se lo pasará bien, no se preocupe, se lo pasará bien y que estudie mucho. Que eso de Erasmus... ¿Quiere estudiar lenguas eslavas? Pues muy bien, es parece entre un país eslavo para estudiar lenguas eslavas, un sitio muy adecuado. Además, Lublin está muy bien porque es una ciudad en el este y solía ser un poco bastante mezcla de culturas, en cuanto hay mucho bielorruso y es bastante... No hay odios en esa región, por lo menos cuando lo visité y con la gente que traté de Lublin. ¿Siguiente? ¿No? Bueno, yo tengo dos preguntas, dos reflexiones así un poco. Una es, yo como ciudadano europeo, como aislado en esta Unión Europea extraña que tenemos, como ciudadano, únicamente como ciudadano, ¿cómo podría ayudar? ¿Cómo podría ayudar para que este conflicto se solucionara? Primero. Segunda historia es, como Estado de la Unión Europea, ¿tenemos alguna manera organizada de tomar parte, de poder hacer mínimamente, por lo menos un posicionamiento que sirviera para algo, para ayudar? Y una tercera pregunta, ¿hay algún movimiento ciudadanista o político serio, mínimamente serio, que tenga un plan o que esté lanzando alguna perspectiva de esperanza a este desencuentro total que tiene el país, Ucrania? Bueno, empiezo por la última. Hay algunos proyectos de gente seria con los que se podría trabajar, de proyectos políticos, pero esa gente ahora mismo es que no quiere hacer nada, porque con el lío que hay en el país, la amenaza real a las personas, una amenaza no física ya, entonces esos movimientos, esas personas simplemente ahora están esperando que la cosa se calme de alguna manera. Entonces, a día de hoy, de los que están, yo es que no trataría con nadie, porque es que ni son serios, ni son oligarcas, corrupción o matones de diferentes organizaciones, o sea, básicamente de extrema derecha. Entonces, no. Siguiente, como Estado, ¿qué podríamos hacer? Pues como Estado deberíamos mirar menos las presiones internacionales y más por el bien nuestro económico y social. Dice que esta guerra no nos beneficia, que el conflicto, las sanciones y cuantas sanciones no nos benefician. Entonces, enrocarnos en este tema de que Putin respete los derechos humanos o no sé quién, que se sienten, que hablen y que se mire por el bien nuestro, no por los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, de Washington en este caso. Y nosotros como persona, hay un caso muy curioso, es que cuanto más se globaliza el mundo y cuanto más acceso a información tenemos, menos miramos al mundo. Cogemos cualquier medio, cualquier periódico de los más leídos, esa información cada vez más local. Miramos menos fuera. Cuanto más capacidad tenemos para mirar lejos, pues cada vez miramos más hacia aquí. Entonces, nosotros hacemos responsables a nuestros políticos y les votamos según las acciones que hacen en política interior, su política económica interior. Pero no les pedimos prácticamente ninguna respuesta, ninguna consecuencias por la política exterior. Nadie, ningún político europeo ha pagado por todo lo que se había dado del Magreb. Nadie ha pagado por Irak. Irak se pagó solo porque hubo un atentado. Si no hubiera habido un atentado, solamente hubiera ganado el PP de esas elecciones. Era 2004, ¿no? 2003. 4.
Entonces, como persona tenemos que interesarnos más y pedir más responsabilidad en política exterior, porque esa política exterior en el mundo globalizado hoy en día nos afecta cada vez más y nos seguirá afectando cada vez más. Entonces, eso es lo que podemos hacer como persona, que no es mucho, pero bueno, si poco a poco la tendencia va creciendo y la gente se va informando, pues, pero bueno, es una tendencia cada vez más difícil, porque las páginas de internacional disminuyen. Espíritu crítico, yo creo que es lo que hace mucha falta y tener realmente ganas de informarte más allá de lo fácil y de lo que tienes delante. Es algo bastante complicado, pero bueno, es de las pocas salidas que hay. Si hay alguna pregunta más. Te voy a hacer una pregunta sobre el papel de los mass media. En el tema de Ucrania, por ejemplo, la versión oficial del país, El Mundo, Televisión Española y todo lo demás, es que bueno, los occidentales son los buenos y los del este son los malos. Entonces, ¿hasta qué punto la prensa alternativa en la que creo que colaboráis puede desmontar la versión oficialista? O sea, la versión que dan los medios de masas de consumo mayoritario, porque hay bastantes, por ejemplo, ahora en el tema, saliendo un poquito del tema de Ucrania, en el tema político, digamos que hay lo que uno esperaba, bueno, pues, con Podemos y con los partidos de las mareas, esas cosas, que bueno, que fueran un resultado muy brillante, y bueno, el apoyo ese lo tenían pues en parte por la prensa alternativa. Sin embargo, pues se ha visto en algunos asuntos que no, es decir, tú puedes llegar en Twitter a tener de hashtags número uno un tema, pero luego a la hora de la verdad la gente va a votar y sale otra cosa, o en el tema de Ucrania, pues no sé hasta qué punto la población española se cree la versión que te da El País o El Mundo, o la versión que contáis vosotros o que cuentan otros medios alternativos. Es que la gente muchas veces no quiere oír es que en este caso concreto la gente no quiere oír la información del medio, o sea, la que está siguiendo. Quieren o los ucranianos son todos unos nazis, unos asesinos, o los ucranianos son todos unos héroes que luchan contra los rusos. Entonces, nadie le interesa oír que ambos bandos han cometido crímenes, que ambos bandos han hecho no sé qué, bueno, que en mi caso yo sí defiendo que el bando ucraniano es bastante más responsable a día de hoy y es bastante más responsable de todo Petro Poroshenko que lo que puede ser Vladimir Putin, Angela Merkel o Obama. Entonces, es que parece que la información objetiva no interesa. Es que cada uno, que la gente quiere escuchar su opinión y que tú se la reafirmes. Y si no se la reafirmas, pues no te lee. Lo de cuanto a todas estas mareas que han subido, joder, pues a mí también me gustaría que de la misma manera súper alternativa que la Sexta le ha cedido todo ese espacio a Podemos, que me la cedan a mí. Entonces ya haremos algo, pero ahí ¿verdad? Que si no hay un interés bastante dinerillo, que no va a ser. Bueno, gracias por vuestra información. Sin duda ninguna es una información con conocimiento sobre el terreno. A ver, la situación no es fácil, no es nada fácil. Los países del este de Europa tienen muchos problemas acumulados. Hay un problema de fronteras, hay un problema de odios, o sea, si Polonia quiere buscar las fronteras del año veintitantos o retrocederse atrás a cuando la Confederación Polaco-Lituana, si los alemanes quieren recuperar los territorios del este, Prusia Oriental, si Hungría quiere recuperar las fronteras que tenía en los tiempos del Imperio Austrohúngaro, los problemas de Rumanía, quiere decirse que es una región problemática por historia. Entonces, a ver,
Ucrania, no hay que olvidar que ha crecido mucho a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Stalin corrió las fronteras hacia el oeste. Yo imagino que Rusia tiene ciertas veleidades, digamos, en caso de duda de que si Ucrania se va a la Unión Europea, va o no va, bueno, pues de una manera o de otra, primero corrijamos las fronteras. Entonces, eso de ahí viene el caso de Crimea. Ahí en el este de Europa, en el este de Ucrania, Yarkov y toda esa zona, allí se produce un cierto estrechamiento de Rusia. ¿Cuál es la solución? Ya termino. Es una reflexión y tal. ¿Por qué están los americanos en Europa? Bueno, porque los europeos hemos provocado una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en definitiva, ¿cómo lo veo yo? Pues muy complicado. Y puedo comprender el temor de muchos países europeos a meter en ese avispero. Y puedo comprender también la actitud de Polonia, porque Polonia es un país especial. Es decir, Polonia ha renacido gracias a Wilson, a los Estados Unidos. Entonces, la cosa tiene tela marinera. Pero bueno, muchas gracias por la tiene. Gracias a usted. Gracias. Para opinar. Lo suscribo. Si alguien se quiere venir a tomar algo con nosotros, vamos a tomar unas cañas y sí que los echan ya, están y encantados de seguir, si queréis, contestar más preguntas, pero ya con una caña y demás. Muchas gracias a todos por venir.